¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de qué es una medida implícita y qué es una medida explícita. Entonces, medida implícita son las que Power BI te da por default y tú puedes elegir directamente sin formular en DAX. Y explícita es la que tú debes formular por medio de cálculos, puede ser una suma, promedio o un cálculo avanzado con lenguaje DAX. Entonces, para eso veámoslo mejor con un ejemplo para tener súper claro cuál es la diferencia entre una medida implícita y una medida explícita. Entonces, para ello hemos bajado una información, una tabla de ventas, que vamos a utilizar una tabla donde vamos a colocar cuáles son los productos o las líneas. Bueno, es muy poca información, pongamos entonces descripción, que aquí nos da la descripción de unos productos, y vamos a traernos nuestras medidas implícitas. Nuestras medidas implícitas son las que aparecen en la parte de campos. Si se dan cuenta, tienen un signo de sumatoria. Entonces la elegimos y se colocan en nuestra tabla. Cantidad, costo, facturas y ventas. Estas medidas implícitas se cargan como suma. Todas se van a cargar siempre como suma. Se suma las cantidades, se suma el costo, las cantidades de costo, cantidades de facturas, cantidades de ventas. Y si no les has dado formato en tu modelo de datos, no te van a aparecer sin signo de dólares, etcétera. Por ejemplo, aquí costo, le vamos a dar formato recién y le decimos que necesitamos en dólares y que necesitamos sin decimales. Entonces le digo que no necesito decimales, entonces se borran los decimales. Volvemos a la tabla de informes y vemos que costo ya está en formato de dólares. Entonces una medida implícita se va a colocar tal cual esté en nuestra base principal, si le demos formato o si no le dimos formato. ¿Qué más se puede hacer con las medidas implícitas? Por ejemplo, aquí elegimos a ventas, dejamos como ejemplo ventas, desplegamos y nos da la opción, nos dice que está sumando la columna que arrastramos a la tabla. Podemos decirle, sácame un promedio, entonces te va a dar un promedio de las ventas, implícitamente. Tú le dijiste que no quieres que te sume, sino que te saque un promedio. Le puedes decir, sácame los mínimos, entonces te va a dar los mínimos por cada producto en ventas. Entonces son medidas implícitas que puedes elegir, pero generalmente siempre nosotros utilizamos es la suma de las ventas. Esa es una medida implícita. ¿Cuándo puedes utilizar medidas implícitas? Cuando no vas a realizar cálculos avanzados en tu presentación. Entonces simplemente te dicen, necesito que me des todos los productos o todas las categorías y me digas cuánto fue las ventas por la cama individual, por la cama king, o cuáles fueron las cantidades y más nada. O sea, no te están pidiendo cuál fue el porcentaje, cuál fue el mínimo. Con cálculos avanzados, ahí puedes utilizar medidas implícitas. Por ejemplo, ahorita que hablamos de porcentajes, cojamos por ejemplo las cantidades y veamos cuál fue, aquí dice el mínimo, el promedio, cuál fue la desviación estándar. Entonces aquí te dice la desviación estándar. En términos estadísticos tú utilizas esa opción. Volvamos a la suma. Y ahora vámonos a la parte de las medidas implícitas. Entonces aquí pongamos un cuadrito para diferenciar cuáles son las medidas implícitas y las explícitas.
Entonces muchos me preguntan qué es mejor, trabajar con medidas implícitas o medidas explícitas. Para mi recomendación, deben trabajar con medidas explícitas. Ustedes mismos deben formular sus cálculos. Veamos formato más grande. Ok. Entonces, estas serían nuestras medidas implícitas. Control C, Control V y ponemos otro título. Medidas explícitas. Ok, entonces vamos a nuestras medidas explícitas. Hacemos un copia y pega y dejamos la descripción y quitamos todos los valores que habíamos agregado. A ver, aquí vamos entonces a formular las medidas. Entonces, mucho ojo con esto. Nueva medida. Y le vamos a decir que queremos primero la suma de las cantidades. Entonces aquí vamos a utilizar lenguaje DAX. Ponemos total cantidades igual a la función sum. Buscamos cantidad. Esta tabla es ventas y vamos a utilizar cantidades, porque eso es lo que necesitamos. Damos Enter, le vamos a dar un poco de formato en la pestaña Herramientas de medición. Decimos que queremos separador de miles y no queremos decimales. Entonces, miren lo que va a pasar en este momento. Cuando elegiste total cantidad como medida implícita, te dio estos valores. Cuando eliges la medida que acabas de crear, te va a dar las mismas cantidades que tenías. Total 280.751 y total 280.751. Hasta ahí todo parece normal. No pasa nada todavía. Ya vamos a ver cuál es la ventaja y desventaja. O sea, cuál es el pro y el contra de estas medidas. Entonces, calculemos una más. Calculemos el costo. Decimos nueva medida. Ponemos total costo. Decimos sum de los costos. Y le damos formato. Le damos formato en dólares. Esos dólares. Paso mi nueva medida y me dice que tengo 113.340 perdón, 113.340.269 en costos. Tengo lo mismo. Tengo la misma información. Y para no alargar más el video, vamos a ver aquí cuál es la diferencia. Entonces creamos una nueva medida. Este es un cálculo solo de prueba, o sea, no tiene nada que ver con lo que voy a hacer. A ver, le digo que necesito la resta, necesito la división del costo para las cantidades de cada producto. Es un cálculo inventado, o sea, no tiene nada que ver. A ver, le digo que me reste, el costo, pero se dan cuenta que me aparece la fórmula que acabo de crear. Pero si yo le dijera que me coja esta columna de costo, que es una medida implícita, no me va a aparecer y no me va a dejar crear, no me va a dejar dividir. Entonces, ahí está la diferencia entre una medida implícita, no la puedes utilizar para tus cálculos. Y una medida explícita sí. Entonces yo le digo ahora, yo necesito que el costo, me aparece la nueva medida creada, miren las divididas para las cantidades.
Entonces ahí me sale cantidades. Entonces ahí ya puedo realizar mi cálculo. Entonces pongamos en nuestra nueva tabla. Aquí pasó un error. Listo. Entonces esto le decimos que esa división la queremos sin decimales. Ok, entonces aquí yo realicé con una medida explícita o creada por nosotros, podemos realizar nuestros cálculos, podemos sumar, restar, multiplicar y todos los cálculos que necesitemos, pero con una medida explícita no lo va a poder utilizar. Vamos a otro ejemplo. Creemos una nueva medida. Le digo que necesito que me reste o que me divida las ventas, divide ventas, las facturas. Es un ejemplo, no es un cálculo que me estoy inventando. Entonces le digo, las ventas, aquí me va, estas ya las calculé, entonces no me deja. Facturas. Entonces mire, yo quiero colocar la columna facturas, pero no me aparece. ¿Por qué? Porque es una medida implícita. No me va a dejar calcular. A menos que yo le diga, súmame las facturas y esta suma de facturas divídemelas para la suma de las ventas. Entonces ahí me deja utilizarlo. Pero luego sí me está lanzando un error, ya vamos a ver por qué me lanza el error. Déjame que termine de hacer el cálculo. Ya me di cuenta de dónde está el error. Entonces, de ahí la importancia de utilizar medidas explícitas en todos nuestros cálculos. Ya, ok, aquí me sale un error porque no cerré un paréntesis. Aquí. Listo. Ventas, facturas. Ok, ahí estamos. Entonces ahí ya nos sale el cálculo. Ok, entonces nos salió nuestro nuevo cálculo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando ustedes tengan valores, está bien que utilicen las medidas implícitas, pero cuando ya desean realizar un cálculo, no lo van a poder hacer, porque necesitan crearse la medida, esta medida. Todas las la información que se presente como calculadores son medidas calculadas. Entonces, estas son las que van a aparecer para poder realizar sus cálculos. Entonces, espero que haya quedado súper claro esta explicación y podemos también seguir revisando en otros videos. Muchas gracias.